Hola a todos a un tutorial básico sobre FMC. En este aspecto voy a hablar sobre lo que es el block building. El block building es la técnica más básica, pero al mismo tiempo es la más importante. Y si bien es muy fácil de entender al principio, también es de las más complicadas, si no es que la más complicada de dominar. Pero empezaremos por las bases y voy a hablar un poco sobre los bloques más básicos. Para entender cómo hacer block building, es decir, hacer bloques, primero que nada hay que entender qué es un bloque. Un bloque sencillamente son piezas unidas, como por ejemplo en este caso. O son bloques como un pedazo de piezas unidas ya en su lugar, que están resueltas en relación a las demás. Por ejemplo, aquí todo este bloque 2 por 2 por 3 ya está resuelto, porque digamos que todo este pedazo del cubo ya está resuelto. Ya es que pueden haber bloques más pequeños, como solo un cuadrado, como si fuera un 2 por 2 por 2. Y bueno, así varios tipos de bloques. La estructura más básica es lo que es un par. Un par, seguramente ya están familiarizados con esto, sencillamente son dos piezas correctamente armadas una respecto a la otra. No importa si ya están en su posición armada, sencillamente que una con la otra coincidan sus colores. Es decir, que coincidan estos dos colores, no importa si está armado o no. Esta es la estructura más básica y generalmente cuando te dan un scramble de FMC suele haber al menos un par ya hecho. Entonces es bueno partir desde ahí. Partiendo de un par, la estructura que seguiría sería un cuadro. Un cuadro, un 2-2-1 o como quieran decirle, es básicamente esto que tienen aquí. Estas cuatro piezas están armadas. Si se fijan, este bloque se compone de un par y de una arista que está correctamente resuelta respecto a su centro por un solo lado. No importa que aquí abajo no coincida, solo importa que coincida con este. Entonces el cuadrado es la unión de un par con una arista que está anclada a un centro, de manera que ese par también coincida con el centro. Esta es una estructura que antes es más o menos fácil de hacer y con algo de práctica se puede hacer en casi cualquier scramble en 2 o 3 movimientos. De aquí la estructura que sigue es un bloque 2 por 2 por 2, que si se vieran esto es como si fuera un cubo 2 por 2, aquí armado dentro del cubo. ¿Y de qué consiste un bloque 2 por 2 por 2? Consiste de un cuadrado, como el que ya había explicado antes, y de una arista que está resuelta en sus dos posiciones. Entonces, como el cuadrado tiene que coincidir en uno de los centros, cuando se hace el 2 por 2, tiene que coincidir con este otro centro, de manera que el cuadrado y la arista coincidan todos en los centros, es decir, todas estas piezas ya están armadas. Después el siguiente tipo de bloque común es el bloque 2 por 2 por 3. Este bloque, si se dan cuenta, consta de un bloque 2 por 2 por 2 y de un cuadrado. Entonces ya unidos, se ven toda esta parte del cubo, un bloque 2 por 2 por 3. Y bueno, esto se puede llegar haciendo un bloque 2 por 2 por 2 y después un cuadrado. O se pueden hacer, por ejemplo, los dos cuadrados por separado y la arista que tenía que estar unida en su posición para el bloque 2-2-2 también tiene que estar resuelta. Pero digamos que se puede hacer esta arista por separado y los cuadrados por separado y ya después nada más juntarlos. Esto es similar a lo que se hace en el método Hayes, que en lo personal a mí no me gusta porque es muy restrictivo, pero en algunas situaciones puede ser muy útil armarlo con cuadrados y la arista ahí aparte. Pero en general lo más fácil es hacer un bloque 2 por 2 por 2 y después añadirlo en cuadrado. Después el siguiente bloque básico es un F2L-1, que si se dan cuenta es como si tuviera armada estas dos capas, excepto por un par. Generalmente es muy buena opción llegar en FMC a un F2L-1, sobre todo cuando las aristas están bien orientadas, pero en general si son algo nuevos no se preocupen por eso, solo piensen que es buena idea llegar a un F2L-1 par. A partir de este paso, digamos que se puede cerrar un esqueleto y para hacer inserciones, o bien pueden intentar hacer muchas maneras de meter su último par de manera que la última capa les quede fácil. Ya sea que quieran hacerlo con los pasos que seguí aquí, o que quieran, digamos, hacer 3 cuadros por separado. Tenemos aquí uno, y otro cuadro, es buena idea llegar a un F2L-1. Entonces, estos son como que los bloques más comunes para empezar, aunque también hay otros tipos de bloques que explicaré a continuación. Los bloques que voy a explicar a continuación
son los siguientes. El primero es una línea. Con una línea me refiero a una estructura como esta, que si se fijan es como si fuera un par, pero son tres las piezas que lo hacen. Digamos que las tres están alineadas porque estos tres colores coinciden y estas también. Al igual que con el par no importa ninguno de los centros, únicamente que las piezas estén resueltas respecto a las otras. Con esta línea lo que se suele hacer es seguir un bloque 3x2x1, que es algo así. Que si se fijan es un bloque que consiste de una línea y de dos aristas que están coincidiendo en un centro, que es el centro que va en el lateral de esto, y que además están resueltas una respecto a la otra. Es decir, como el verde es opuesto al azul, están correctamente posicionadas respecto a la otra. Para hacer esto casi siempre se hace con un movimiento así de las capas de abajo y se hace un bloque 3x2x1. Otra manera de hacer esto es hacer un cuadrado como ya había enseñado, digamos, y después meter un par. De cualquiera de las dos maneras pueden hacer un bloque 3x2x1. Esto ya lo he explicado en algún otro video, pero como este es el introductorio, explico todo desde cero básicamente. ¿Y de qué sirve hacer un bloque 3x2x1? Esto generalmente lo que se busca es extenderlo un bloque 2x2x3. Es decir, ya sea que el bloque 2x2x3 lo quieran hacer como un bloque 2x2 y hacer un cuadrado, también pueden hacer un bloque 3x2x1 y después armar igual dos aristas que estén resueltas respecto a las otras, que coincidan con ambos centros, es decir, este lateral con su lateral y con este de aquí en medio, y lo que hacen es unir lo que es su bloque 3x2x1 con la línea que habían hecho, y ya se hace un bloque 2x2x3. Y bueno, esas son las principales estructuras. Y bueno, ¿cómo hacer esto? Realmente se sigue con metodologías muy sencillas. Y hacer bloques no es nada difícil, de hecho es algo extremadamente fácil que casi cualquier persona puede hacer incluso sin que se lo explicaras cuál es el asunto. Lo difícil es hacer buenos bloques, porque en FMS digamos que si vas a hacer un bloque 2x2x2 no lo vas a hacer en 15 movimientos, eso es absurdo. Digamos que en 4 movimientos es algo que está bien, 6 movimientos así a lo mucho, pero ya hacer más de 7 o algo así ya es exagerado. Tendrías que tener suerte muy buena después para que eso valiera la pena. Entonces, ¿cuál es el truco para hacer buenos bloques? Los bloques, como ya expliqué, se basan de hacer una estructura inferior e irla incrementando. Digamos que si este es un par, la subes a un cuadrado, después le incrementas un 2, 2, 2, bla, bla, bla. Digamos que todos y cada uno de los bloques parten de un bloque más pequeño. Entonces, si quieres hacer, por ejemplo, un bloque 2x2x2, es necesario que hagas un cuadro. Pero, ¿cuál es el truco? Digamos que para hacer buenos bloques, no se basa únicamente de que esté bien tu bloque anterior y después ver cómo lo completas, sino de intentar que la pieza que lo va a completar la modifiques, es decir, la influencias desde que haces el primer bloque. Es decir, digamos que yo tengo aquí este bloque 2x2x2, yo sé que lo voy a hacer con este cuadrado y con esta barra de acá. Entonces digamos que por ejemplo yo tuviera este cuadrado, bueno, este para acá, ¿no? Digamos que una manera de hacerlo sería juntar esto, después apartarlo y después llevarlo. Eso fueron 4 movimientos. Pero digamos que una manera que también se podría hacer más o menos sencilla sería intentar armar esta arista desde que estás haciendo los bloques. Es decir, yo podría tener algo así, y digamos que si tuviera este cuadrado acá, aquí en esta posición incómoda, lo que podría hacer sería armar este cuadrado intentando hacer este movimiento doble para que esta capa quedara en su lugar. Entonces, si quiero hacer eso, lo que tendría que hacer sería, por ejemplo, llevar este bloque para acá, primero esto, a donde voy a juntar el cuadrado, y después lo llevo, y cuando termino mi cuadrado, esta pieza ya está en su lugar. Entonces es solo como un tipo de ejemplo, pero en general el truco es probar muchos bloques diferentes y ver cuál te da buenas opciones y cuál puedes hacer fácil. Y el truco para que te vaya bien en FMC es intentar tener control sobre las otras piezas mientras haces tus bloques.
Evidentemente no puedes tener control sobre el 100% del cubo, pero como en ejemplo del 222, sí puedes intentar tener control sobre la arista con la que lo vas a completar. Entonces intentas hacer tu cuadrado de una manera que te deje más fácil el 2x2x2. Esto también se puede hacer haciéndolo pues a la suerte, pero eso realmente es muy improbable que te vaya bien y sobre todo que te consume mucho tiempo. Digamos que puedo probar un montón de opciones hasta que por pura casualidad una me influenció bien en la pieza y se armó casi sola, pero para hacer eso debí probar muchas opciones y en FMS solo tienes una hora, que aunque suene largo, realmente es un tiempo bastante limitado cuando ya haces técnicas más avanzadas. Entonces es buena idea tener el control para, mientras haces tus bloques, asegurarte tú de que vas a tener algo bueno después, o por lo menos no tan malo. Y bueno, para hacer todos los bloques hay 3 técnicas básicas que literalmente son las únicas que van a usar. Ya que vamos a revolver un cubo. Y la primera y la más fácil es, por ejemplo, si tuviera algo así, es intentar unir piezas en un solo movimiento. Es decir, si yo quisiera unir esta pieza que tiene blanco y verde con esta arista que tiene blanco y verde, mi primera opción sería armarlos en un movimiento. No siempre se puede hacer eso, pero en general es bueno intentar hacer bloques que se puedan armar en un movimiento. En caso de que no se pueda armar en un movimiento, ¿cuál es la opción? Digamos que yo tuviera esta situación y quiero hacer un par blanco con rojo con azul, entonces tendría que tener esta esquina y esta arista. Si las intento unir en un solo movimiento, no quedan alineadas correctamente. Entonces, la segunda técnica es alinear y después unir. ¿A qué me refiero con esto? Repito, si este lo girara directamente, queda mal. Pero ¿qué pasa si primero lo pongo en esta posición y ya después puedo hacer la unión en un solo movimiento? Entonces, siempre que no se pueda hacer en un movimiento, pueden hacer otro movimiento para que ya te quede el caso anterior de un solo movimiento. Esto generalmente pues no es tan bueno, pero es otra manera de hacer bloques. Y la tercera manera es pues realmente un poco más complicada, por decirlo así. Bueno, se lleva más movimientos. Y bueno, ¿en qué consiste? Esta técnica se utiliza cuando ya tienes bloques hechos y no quieres romperlos. Pero ¿qué pasa? A veces para hacer mejores bloques es estrictamente necesario romper lo que ya tienes. Entonces esta técnica se llama romper y volver a armar. En este caso, por ejemplo, ya muchos han de estar familiarizados con este caso. Digamos que quiero meter este par aquí para acabar un F2L. Entonces, si yo quisiera unirlo directamente al bloque, se rompe el cuadrado que ya había hecho. Entonces lo que pueden hacer es romperlo. Después la pieza, bueno, el bloque que acaban de hacer, lo apartan de manera que cuando restaures lo que habías roto, puedas volver a colocarlo en su lugar. Entonces, si por ejemplo no sabían por qué funcionaba lo que es el sledgehammer, pues aquí tienen la explicación. Entonces va de nuevo, rompes la estructura para unirlo con la otra, apartas la nueva estructura, vuelves a hacer lo que habías roto y regresas a la estructura anterior. Esto, repito, se hace cuando ya tienes bloques hechos y no quieres romperlos o quieres seguir con tu progreso. Obviamente, entre más va avanzando la técnica, más movimientos se lleva. La mejor es la de unirlo en un solo movimiento, pero pues no siempre se puede. Entonces es explorar con estas 3 opciones porque literalmente son las únicas opciones que se van a encontrar. No importa lo avanzados que estén, siempre van a ser variaciones de esas 3. Y bueno, esto es lo básico por cómo hacer el block building. Espero que les haya servido y realmente esto es cosa de mucha práctica. A algunas personas esto se les facilita muchísimo y para algunas otras personas esto es horriblemente difícil. En esta categoría me encuentro porque me costó muchísimo trabajo adecuarme a esto, pero finalmente es cosa de práctica. El block building se trata más de confiar en tu intuición basándote en lo que son estos cimientos, pero finalmente es algo muy intuitivo, así que pues como todo, si se te facilita, practícalo para hacer mejor y si se te complica, pues practica aún más. Es una parte muy importante de FMC, así que es importante ser bueno en ella. Bueno, es todo por este video. Hasta luego.